Something Wicked This Way Comes, 1983, dirigida por Jack Clayton y basada en la célebre novela de Ray Bradbury, es una de las películas más singulares, oscuras y añoradas del cine de culto, debido a su naturaleza híbrida y su conflictiva producción. Nacida en una época en la que Disney intentaba expandir su público hacia terrenos más maduros, la película desconcertó a las familias por su atmósfera gótica y de terror, convirtiéndose en un fracaso comercial que el tiempo se encargaría de rescatar. Su categoría de culto se debe a su exquisita lírica visual y en el siniestro Mr. Dark, el líder de una feria ambulante que cumple los deseos más oscuros de los habitantes de un pequeño pueblo a cambio de sus almas. El film es venerado por su valentía para abordar la pérdida de la inocencia, la vejez y las tentaciones humanas sin infantilizar al espectador. Want to know the truth, sir? And the truth is that you are lying. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. The Princess Bride, o La Princesa Prometida, de 1987, es una de las películas más queridas del cine de fantasía. Una obra que mezcla aventura, romance, humor y magia en una historia inolvidable. La trama sigue a Wesley, un joven campesino que se enamora de Buttercup, una bella princesa. Cuando ella es secuestrada por un grupo de villanos, Wesley emprende una misión épica para salvarla, enfrentándose a desafíos que van desde duelos a muerte hasta increíbles criaturas. Esta amalgama perfecta entre sátira, acción y fantasía, sumada a su fracaso inicial en taquilla, creó una base de fanáticos devotos que la redescubren y citan de generación en generación como un tesoro cinematográfico único. The Toxic Avenger. The Toxic Avenger, 1984, es lo que realmente significa el cine de culto moderno y el estandarte definitivo de la productora independiente Troma Entertainment. Inicialmente ignorada por los circuitos de distribución tradicionales debido a su naturaleza extrema, la película encontró su hogar en las funciones de medianoche de los cines de Nueva York, donde un público devoto la rescató del anonimato. Su estatus de culto se consolidó gracias a una mezcla única y desvergonzada de géneros. Es una comedia de superhéroes hiperviolenta que abraza el gore más grotesco, el humor políticamente incorrecto, la sátira social y una estética de serie B de muy bajo presupuesto. La transformación del tímido Melvin en un monstruo deforme que lincha criminales con un trapeador rompió todas las reglas del cine comercial. Hausu, 1977, dirigida por Nobuhiko Obayashi, es una de las mayores obras del cine de culto mundial debido a su inigualable naturaleza vanguardista, caótica y absolutamente surrealista. Su estatus místico se debe a que rompe por completo las reglas lógicas del cine de terror tradicional. Obayashi, inspirado por las pesadillas de su hija pequeña, creó un pastiche psicodélico que mezcla comedia pop, estética de comerciales televisivos, efectos visuales deliberadamente artesanales y un gore caricaturesco, venerada por una comunidad global que celebra su maravillosa e irrepetible locura. Cube, 1997, ópera prima del director Vincenzo Natali, es un pilar indiscutible del cine de culto de finales de los 90, debido a su brillante minimalismo y a su capacidad para redefinir el suspenso claustrofóbico.
Con un presupuesto ridículo, la película utiliza un único decorado cúbico industrial que cambia de color para simular un laberinto infinito de trampas mortales, convirtiendo una limitación económica en su mayor triunfo estético. Su estatus de culto se consolidó al alejarse de los monstruos típicos del cine de terror, planteando un enigma existencialista basado en las matemáticas y el comportamiento humano. 6 extraños, sin recordar cómo llegaron allí, deben colaborar para sobrevivir, desatando una feroz parábola sobre la paranoia, el colapso social y la crueldad. I am not Mr. Lebowski. I'm the dude. The Big Lebowski, 1998, dirigida por los hermanos Coen, es quizás el fenómeno de culto más puro y extremo de la historia del cine moderno. Aunque en su estreno fue un fracaso comercial y desconcertó a la crítica, la película encontró su redención definitiva en el mercado doméstico, impulsada por un boca a boca legendario que terminó fundando una religión real, el dudeísmo, y un festival anual que congrega a miles de fanáticos disfrazados. Su estatus de culto radica en la gloriosa inadaptación de su narrativa. Los Coen disfrazan una trama de cine negro clásico con una lógica de comedia absurda y surrealista, donde el corazón de la historia no es el misterio, sino sus inolvidables personajes marginales. A lot of strands to keep in my head, man. Warriors, come out to play. The Warriors, 1979, dirigida por Walter Hill, es una de las películas de culto más vibrantes y perdurables del cine moderno, debido a su mitología urbana y su audaz propuesta estética. Su estreno estuvo rodeado de controversia por brotes de violencia real en los cines, lo que provocó que fuera retirada temporalmente de las salas. Esta atmósfera de peligro no hizo más que alimentar su mística rebelde y clandestina. El estatus de culto de la cinta radica en cómo transforma las sombrías calles de Nueva York en una arena de cómic hiperestilizada. Con un ritmo frenético impulsado por sintetizadores y grupos callejeros de vestuarios teatrales inolvidables, como los Baseball Furies, Hill creó un western urbano inconfundible. They've got one night. And if you want to be free, be free. Harold and Maude, 1971, dirigida por Hal Ashby, es una de las películas de culto más entrañables y transgresoras de Hollywood, gracias a su audaz desafío a los tabúes sociales. En su estreno, fue un rotundo fracaso comercial y crítico que escandalizó a la audiencia por su premisa: un tierno romance existencial entre Harold, un joven adinerado obsesionado con simular su propio suicidio, y Maude, una vitalista mujer de 79 años. Su inquebrantable estatus de culto se forjó en los campus universitarios y los cines de segunda durante los años 70, donde un público joven e inconformista la adoptó como un himno. La cinta fusiona magistralmente el humor negro con un optimismo feroz, todo mecido por la inolvidable banda sonora de Cat Stevens. You know that there are. Happiness, where are you? I've searched so long. Happiness, 1998, dirigida por Todd Solondz, es uno de los pilares más perturbadores y radicales del cine de culto contemporáneo, debido a su valentía para dinamitar los tabúes de la sociedad burguesa. Prácticamente censurada y rechazada por las distribuidoras comerciales tradicionales antes de su estreno debido a su cruda temática, la película encontró su hogar en los circuitos independientes y en cinéfilos ávidos de un arte sin concesiones morales. Su estatus de culto radica en su audaz estructura coral, que entrelaza las vidas de 3 hermanas y sus entornos familiares para desnudar las perversiones, la soledad y la alienación urbana. Solondz aborda temas aberrantes a través de una comedia negrísima, incómoda y empática.
Es un retrato crudo del vacío humano que sigue siendo debatido, venerado y defendido por una comunidad global que celebra su audacia para incomodar. I think I've never before met anyone so boring. I have nothing to Roar, 1981, dirigida por Noel Marshall, es una de las películas de culto más insólitas de la historia del cine, debido a su rodaje legendariamente peligroso. Concebida como un manifiesto en defensa de la fauna silvestre, la producción convivió con más de un centenar de leones, tigres y leopardos reales, resultando en ataques auténticos que dejaron a más de 70 miembros del equipo gravemente heridos. Su inquebrantable estatus de culto no radica en sus virtudes cinematográficas tradicionales, sino en su naturaleza de documental de terror involuntario. Al ver el film, la audiencia experimenta una tensión real e insoportable, sabiendo que el pánico en los rostros de los actores no es actuación, sino puro instinto de supervivencia. Redescubierta décadas después por distribuidoras independientes bajo el eslogan de la película más peligrosa jamás filmada. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.